para ponerla en práctica y desarrollar acción con ella. Para eso es la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia hay una palabra que va a transformar mi vida. En la Biblia hay herramientas que yo puedo utilizar para que mi vida verdaderamente sea eficaz. Dice el apóstol Pablo que al ser trasladado, mira, se producen cambios notables. Y me gusta la palabra trasladado porque el trasladarse implica una carga que tú y yo tenemos que soportarla. ¿Cuál es esa carga? De que tengo que despojarme. Por eso cuando venimos a Cristo, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida va a ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que implica el ser trasladado es que ahora, dice la Escritura, no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, ¿lo vivo en qué? ¿Lo vivo en qué? ¿Les dio frío? Esta mañana estaba más dinámico. Ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Miren que está a tu lado. Pregúntale si Cristo vive en su vida. Pero eso no es simplemente un pasaje para leerlo. Es un pasaje para hacer una relación. Si verdad hay una realidad de Cristo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque estar en el reino, te dije, incluye un proceso y hay unas formas establecidas para vivir dentro del reino. Para vivir en el reino hay formas establecidas para poderse desarrollar en él. Escríbalo. Las formas para vivir en el reino son, número 1, ser trasladado. ¿De dónde? De las nieblas. ¿Hacia dónde? Vida eterna. Creo que la pastora Manuel los dejó bien cansados. ¿De dónde somos trasladados? De las nieblas. ¿Hacia dónde? Así que cuando estamos en Cristo, ¿estamos en dónde? ¿Estamos en dónde? Recuerden que estamos hablando de estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Y los que establecen el reino no son los extraterrestres, no son los ángeles. Los que establecen el reino son usted y yo. Pero para establecer el reino tengo que saber bien claro que es el reino, lo cual ya lo hemos enseñado, lo hemos explicado, y sabemos que entrar al reino tiene una carga. ¿Cuál es esa carga? Que yo debo saber que al entrar al reino no puedo entrar con toda la carga que yo traigo del reino de las tinieblas. Por eso, cuando vienes al Señor, cuando comienzas a vivir la vida del reino, hay cosas que no funcionan, hay cosas que tienes que dejarlas allá. Recuerda lo que hablamos esta mañana, justicia. ¿Qué es justicia? Rectitud. Rectitud. En el reino, las formas están bien claras. Número 1, me tengo que despojar de la ignorancia, me tengo que despojar de las tinieblas. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 17.
formas para vivir en el reino. Número 1, tengo que despojarme de todo pensamiento que lleva a la desobediencia a Cristo. El que está en el reino de Dios tiene pensamientos congruentes. Esta mañana aprendimos que una de las cosas que tenemos que destruir es las fortalezas mentales, argumentos y altivez. Explicamos detalladamente qué es cada una de estas cosas. Pero ¿sabe qué? Necesitamos más, porque hay más formas. Número 1, en el reino del amado Hijo es un reino de abundancia. Diga conmigo, abundancia. El reino del amado Hijo es un reino de abundancia. Número 2, es un reino de justicia. Número 3, es un reino donde su gracia es real. Así que cuando yo entiendo que ahora vivo en el reino, debo tener bien claro que el reino no es mi concilio. Yo soy el reino en esta tierra, porque yo contengo. ¿Qué contiene usted? La imagen de Cristo. ¿Qué contiene usted? ¿Somos predestinados para qué? ¿Somos predestinados para qué? Primera clase. ¿Para qué? Fuerte, fuerte, que se escuche. Transformados para proyectar, para manifestar la imagen de su amado Hijo. Para eso somos predestinados. Tú y yo fuimos predestinados para eso, para cargar con la imagen del hermano mayor, del primogénito que se llama Jesucristo. Amén. Así que dice la Escritura, Romanos capítulo 5 verso 17. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo te dije que en la preexistencia Dios tuvo un propósito y hizo un prototipo. Ese prototipo se llamó Adán. Pero aunque Adán falló, el plan de Dios no ha fallado. Diga el que está a tu lado. Aunque Adán falló, el prototipo de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco se va a arrepentir de lo que Él ha iniciado. Así que dice la Escritura que el prototipo falló, pero el plan de Dios siguió hacia adelante. Por eso dice la Escritura, le preparaste cuerpo para que participara de carne y sangre. ¿De quién está hablando? Del primogénito de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. ¿Sabe para qué? Para que el propósito que se gestó en la preexistencia llegara a la realidad presente, a la realidad en la cual nosotros vivimos. Por eso es necesario que ahora hablamos de espíritu vivificado y no sencillamente de almas vivientes. Por eso se hace necesario entender que ahora no hablamos del primer Adán, hablamos del segundo Adán, que se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo, ese hombre, fue el prototipo creado en la preexistencia para cumplir el propósito a la cabalidad
del cual había diseñado Dios en el trazo de la resistencia. Él llevó a cabo la obra, perfeccionó y aún tenía bien claro que su venida, su estadía en la tierra tenía un propósito. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? El reino. Yo te dije que el reino en la tierra inició cuando Dios sopló aliento sobre el primer hombre, sobre Adán. Dios le dio su reino, le dio su esencia, le dio su naturaleza, su imagen, para que fuese semejante a Él. Pero el primer prototipo falló. Pero qué bueno, porque en Dios las cosas son perfectas. En Dios no hay que mirar qué vamos a hacer. No. Dios diseñó el plan y por eso Él dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son altos. Y eso de que los pensamientos de Dios son altos no es que están por allá arriba. No, es que los pensamientos de Dios son preexistentes. Los pensamientos de Dios son espirituales. Y por eso el escritor bíblico dice que Él es el que llama al final desde el principio. Escuchen esto. Él llama desde el final en el principio. Antes de iniciar, ya Él sabe dónde va a terminar. Por eso, para nosotros es bien claro y definitivo entender que nuestro prototipo, nuestro hermano mayor Jesucristo, cumplió a la cabalidad lo que se le había encomendado. Hay un pasaje en la Escritura que habla de que Jesús dijo, estableció, hablando con los judíos, el reino ha sido quitado de vosotros. Recuerda que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y el reino había sido preparado para que ellos lo disfrutasen, mas ellos reprocharon, no aceptaron. Así que Jesús dijo, el reino ha sido quitado de vosotros. ¿Y qué pasó con el reino? ¿A quién se le dio? ¿A quién se le entregó? A un pueblo que va a dar los frutos del reino. Estar en el reino demanda, es determinante saber que estar en el reino me demanda a mí dar los frutos que ese reino exige. Dile que está a tu lado, estar en el reino no es comer y beber. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de los cielos? Diga conmigo justicia. Diga conmigo justicia. ¿Y qué es justicia? Rectitud. Estar en línea con Dios, estar en línea con lo que la palabra dice, estar en línea con la voluntad del Padre, estar en línea con el rema de Dios, estar en línea con la visión de Dios en su reino. Eso es rectitud. Pero cuando hablamos un poco más de justicia, encontramos un detalle, que la justicia implica una voluntad de un tercero para ponerse de acuerdo, para que el acuerdo sea llevado a cabo, para que ese contrato sea llevado a su fin. Así que justicia demanda una rectitud de ambas partes. Por eso la Biblia habla de que Dios justifica por la fe a los justos, pero también demanda que los justos sean ¿qué? Rectos. Por eso dice la Escritura, hablando del patriarca Job,
Y dijo Dios, no hay un hombre como él